Hola, Lucía y yo vamos a leeros el primero de dos cuentos como pequeño homenaje a la generación de los niños y de los mayores. Son dos cuentos que tratan esta temática, este tema, y que me ha parecido bonito ponerlos de relieve en estos tiempos difíciles para todos, pero sobre todo para estas dos generaciones. El primero de ellos se llama La azotea y es de Patricia Aranda Pizarro, española, de Madrid. El segundo es Empújame una vez más, de Lucía Hernández López, española, también de Madrid. La azotea. Las pobladas cejas canosas de Rodrigo se fruncieron en una expresión de disgusto en cuanto escuchó los primeros pasos que se acercaban. Aquel era su lugar privado, el único donde podía disfrutar del aire de la ciudad sin la necesidad de sentir la cercanía incómoda de otro ser humano. Ningún vecino utilizaba ya ese espacio para tender la ropa, como sí sucedía antaño, cuando él se mudó a ese barrio. Pero había llovido mucho desde entonces, demasiado, y él ya no tenía edad para adaptarse a ningún cambio que conllevara compartir su cielo con nadie más que las palomas que lo sobrevolaban. Toda su vida se resumía en afanarse en pintar siempre el mismo cuadro los días de sol y en devorar amarillentas novelas de Corín Tellado las jornadas lluviosas. Al sonido de los pasos se le sumó enseguida otro de risas y gritos infantiles, lo cual no hizo sino ahondar en su desazón, en una desazón que no se molestó en ocultar su lengua mediante un sonoro chasquido. La niña no tendría más de 6 años, 2 coletas rubias a cada lado de una sonrisa manchada de chocolate y un bocadillo en la mano que le quedaba libre, ya que la otra permanecía firmemente sujeta a la que debía de ser su hermana mayor. El viejo soltó bruscamente el pincel y la paleta de colores sobre una silla de plástico mientras observaba atónito, con los brazos en jarras sobre su camisa de algodón, la escena de esas 2 niñas invadiendo su refugio. La mayor tumbándose a tomar el sol en una esterilla de playa mientras pedía a la pequeña que no se acercara a la barandilla. Todo ello sin desprender de sus adolescentes oídos unos auriculares fosforescentes que la aislaban de tal manera del mundo que ni siquiera se percató de su presencia. La pequeña, en cambio, se le quedó mirando fijamente desde el primer momento, con sus avispados ojos color cielo, analizando al milímetro cada rincón de esa azotea. Hola, dijo la niña mientras daba un mordisco a su merienda de pan con chocolate. El viejo emitió un gruñido por toda respuesta y continuó perfilando con su pincel unos labios incoloros en el retrato de una mujer joven de expresión altiva. me llamo Martina. ¿Qué estás pintando? Continuó, ajena al silencio del viejo y dispuesta a llenar el vacío de sus palabras con la verborrea propia de las niñas listas. Yo también sé pintar. En el colegio siempre saco 10 en plástica. Si quieres, mañana te traigo un dibujo. ¿Es que pensáis venir aquí mañana también? Habló por fin el viejo, alertado por la amenaza de que esa intromisión en su intimidad no fuera solo un hecho puntual. Claro, mi madre dice que mientras dura la pandemia, como no podemos salir de casa, tenemos que subir aquí todas las tardes a que nos dé el sol para que no nos quedemos sin vitaminas. ¿Qué pandemia?, se sorprendió el hombre. Pues la del coronavirus. ¿No te has enterado? Es un bichito que va por el aire y se te mete en los pulmones
Por, por eso hay que lavarse mucho las manos y no compartir comida. ¿No los has visto en la tele? Hacía mucho tiempo que Rodrigo no tenía televisor, desde que se estropeó el que compró con su mujer en los años 70 y nunca lo había echado en falta. Prefería vivir ajeno a un mundo que había dejado de interesarle desde que él ya no le interesaba a nadie. Pero ahora era distinto. Necesitaba saber cuánto duraría aquel contratiempo, que estaba a punto de trastocar el orden cuadriculado de su vida. Esa misma noche cambiaría las pilas al viejo transistor para enterarse. ¿Es tu novia? Continuó preguntando la niña, señalando el lienzo que descansaba sobre un viejo caballete. Es muy fea. ¡Tú sí que eres fea!, saltó él, incapaz de mantenerse inalterado ante semejante ofensa. Además, ¿a ti nadie te ha dicho que no debes hablar con desconocidos? Sí, mi madre me lo dice muchas veces, pero tú no eres un desconocido, eres un vecino. Y mi madre dice que los vecinos nos tenemos que ayudar unos a otros. Tu madre es una ingenua, masculló él, negando con la cabeza. No, no es una ingenua, es enfermera. Trabaja en un hospital curando a mucha gente del coronavirus. Bueno, venga, déjame y vete a jugar a otra parte, que me desconcentras. Estaría más guapa si le pusieras pendientes y si le pintaras los labios de rojo. Continuó la pequeña como si nada. Palmira nunca se pintaba los labios, comentó él con un repentino regusto amargo en la garganta. ¿Por qué no? Se asombró la niña. A mí me encanta maquillarme, pero mi madre no me deja. Dice que no sé pintar los labios porque me salgo y parezco un payaso. Pues dile a tu madre de mi parte que en la vida muchas veces es necesario salirse de los límites establecidos. Además, que no tiene por qué enterarse. ¿No? Preguntó ella entre perpleja y asustada. Claro, puedes pintarte los labios por la noche, justo antes de meterte en la cama. Y luego por la mañana te los limpias con un pañuelo y Santas Pascuas. La niña, satisfecha por la solución que le había brindado aquel señor al mayor de sus problemas, le ofreció inesperadamente un trozo de chocolate que rellenaba su bocadillo, en señal de agradecimiento. ¿Quieres? No, muchas gracias. No puedo comer chocolate. Soy alérgico y me salen ronchas, se excusó él. ¿Y qué más da? Se enfadó ella, incapaz de entender que alguien pudiera prescindir del más exquisito sabor del mundo por un simple sarpullido. Pues también es verdad, contestó él, tomando la onza de chocolate y llevándosela a la boca. No sabría explicar cómo sucedió. Parecía como si el añorado dulce, fundiéndose al contacto con su paladar, le retrotrajera a una infancia donde no tenía cabida su misantropía. Como si su lengua hubiera estado años esperando ese sabor para liberarse de un pesado yugo y sincerarse con la niña, como no lo había hecho con nadie en muchos años. La mujer del cuadro es Palmira, mi esposa, pero la muy boba me dejó por otro hombre hace 40 años. ¿Y por qué no vas a buscarla? Solventó la niña. A lo mejor ahora estás separada como mi madre, que tiene otro novio, Gustavo. Es muy majo y siempre me compra chocolate. En ese momento, la adolescente, achicharrada ya por el sol, se levantó y llamó a su hermana, apremiándola para volver a casa. ¡Hasta mañana!, dijo la niña sonriendo, a lo que el viejo respondió levantando la mano en señal de despedida, mientras la seguía pensativo con la mirada.
Esa noche Rodrigo salió de su casa tras mucho tiempo confinado en ella por voluntad propia, con la firme intención de ir a comprar una tableta de chocolate, sin apenas atender a una leve tos que comenzaba a irritar su garganta. Martina, por su parte, tras robar una barra de carmín del cajón de su hermana, se pintó los labios de rojo saliéndose de los límites permitidos, se puso unos pendientes desafiantes, se arregló el pelo con los dedos y se fue a dormir. A la mañana siguiente, cuando la madre de Martina se disponía a salir de casa para ir al trabajo, se topó en el rellano de su puerta con un retrato de una mujer de labios rabiosamente rojos y una dedicatoria por detrás del lienzo que rezaba: para Martina, por recordarme la importancia de saltarse los límites. La niña volvió a subir a la azotea la siguiente tarde, pero el único rastro que encontró de Rodrigo fue un pincel y una paleta de colores descansando en una silla, esperando a que alguien imprimiera con ellos un lienzo en blanco.